Él me mató y me enterró en el jardín. Las palabras, pronunciadas con la inocencia escalofriante de una niña de apenas 3 años, helaron la sangre de sus padres. Aquella confesión no era un juego macabro, era el eco de una tragedia, el recuerdo vívido del crimen, de una vida que, increíblemente, no parecía ser la suya. El ambiente en la casa cambió de inmediato, cargado de una tensión inexplicable. El misterio apenas comenzaba a desplegar sus sombras sobre ellos. La pequeña Julia apenas balbuceaba sus primeras frases completas, no sabía leer ni escribir. Sin embargo, de sus labios brotó un nombre, Margaret, y con él, la escalofriante mención de una dirección precisa, una casa que realmente existía en los registros. La pregunta flotaba en el aire, pesada e insistente. ¿Cómo podía una niña tan pequeña conocer detalles de una persona fallecida 80 largos años antes de que ella misma viera la luz del mundo? La vida transcurría con la serena normalidad de una familia joven en una pintoresca casa de campo, enclavada en los bucólicos paisajes del norte de Virginia. Allí, entre juegos y descubrimientos propios de su edad, Julia comenzó a tejer un relato perturbador. Sus palabras infantiles empezaron a dibujar la figura de una mujer desconocida para ellos, una tal Margaret. Con ella, emergía la sombra persistente de una muerte, un final trágico que la niña parecía recordar con una angustia impropia de su corta edad. ¿De dónde surgían aquellas imágenes tan vívidas en su mente? La confusión comenzó a instalarse como una niebla fría en el hogar. Julia, en momentos de desconcertante candor, llegaba a llamar «mamá» a mujeres que apenas cruzaban su camino, completamente ajenas a su familia. Lo más inquietante eran sus descripciones. Hablaba de otra casa, un lugar que no era el suyo, detallando rincones y objetos con una precisión imposible. «Yo ya estuve aquí antes», susurraba con una convicción que helaba la piel. Luego añadía en voz baja, «pero allí me hicieron daño». Pronto, las palabras de Julia encontraron un nuevo lienzo para su inquietante tormenta interior, el papel. Con una extraña predilección por los lápices de color rojo sangre, sus pequeñas manos comenzaron a trazar escenas que helaban el alma. En sus dibujos aparecía una y otra vez una figura masculina, alta y sombría, junto a una pala y una cama antigua. Alguien cerró la puerta, murmuraba mientras dibujaba, y no la dejó salir. Nunca más, era como si recordara un encierro que no le pertenecía. Al principio, sus padres intentaron aferrarse a la lógica. Pensaron que las historias eran producto de cuentos o pesadillas, algo que pasaría con el tiempo. Pero la persistencia del nombre, Margaret, repetido con angustia cada día, sembró una inquietud que no desaparecía. Un día, con cautela, buscaron en archivos antiguos y encontraron una coincidencia escalofriante. Margaret era una niña desaparecida en 1943, a pocos kilómetros de su hogar. Armados con escepticismo y temor, decidieron llevar a Julia al vecindario que mencionaba en sus relatos. Apenas llegaron, la pequeña extendió la mano y señaló una casa abandonada con total seguridad. «Allí dormía», dijo, con una firmeza que no parecía propia de una niña. Luego bajó la voz y añadió, «pero él me llevó abajo». La palabra «abajo» quedó suspendida como una amenaza silenciosa. La investigación oficial del caso Margaret Blevins describía un hecho doloroso. Tenía solo 8 años cuando desapareció sin dejar rastro, y jamás se halló su cuerpo. Las autoridades nunca cerraron el caso por completo. Lo perturbador era que Julia describía detalles exactos que coincidían con las pocas pistas que quedaban. Una bicicleta rota, un hombre con sombrero y un jardín eran parte de sus recuerdos. Las coincidencias atrajeron la atención de un arqueólogo local. Con permiso de las autoridades, iniciaron una pequeña excavación en el jardín que Julia señalaba con insistencia. Removieron la tierra durante horas, sin saber qué esperar. Finalmente, entre la tierra apareció un pendiente antiguo, deslustrado por el tiempo. Una fotografía de 1943 confirmó lo impensable. Era idéntico al que llevaba Margaret el día que desapareció. A partir de ese hallazgo, expertos de distintas disciplinas comenzaron a estudiar el caso. Psicólogos hablaban de recuerdos implantados, espiritistas, de reencarnación. Otros proponían la teoría de la memoria genética, grabada en el cuerpo a través del trauma. Todos coincidían en que Julia no podía saber lo que sabía. ¿Y si el alma realmente no olvida, aunque el cuerpo sea nuevo?
Cuando todo parecía estabilizarse, Julia comenzó a cambiar. Las noches se volvieron un tormento de gritos y sollozos. «Él está de regreso», decía entre pesadillas, «me está esperando en la escalera». Desesperados, sus padres instalaron cámaras en la casa. Una noche, las grabaciones revelaron algo inexplicable en el pasillo. Nadie estaba preparado para lo que captaron. A pesar de todo, el caso de Margaret nunca fue reabierto oficialmente. Con el tiempo, Julia dejó de hablar del tema. Cuando se le pregunta, solo sonríe con serenidad, como si ya no recordara nada. Tal vez la infancia tiene el poder de cerrar las puertas que los adultos no pueden. O tal vez, simplemente, aprendió a callar. Hay historias que se resisten a una explicación. Esta, sin duda, es una de ellas. El vínculo entre Julia y Margaret parece escapar a toda lógica. Puede que el alma sea un viajero silencioso, llevando en sí ecos de otros tiempos. Quizás solo quería ser escuchada, una vez más. ¿Qué crees tú que sucedió realmente con Julia? ¿Fue reencarnación, una memoria inexplicable, o algo más profundo? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber tu teoría. Y si te gustan los misterios que desafían la realidad, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido.